Hola, mi gente querida. Mi nombre es Eduardo Mendoza Herrera, tengo 72 años y vengo desde Sevilla para contarles una historia que me ha marcado profundamente. Una historia que pensé que me llevaría a la tumba, sin contársela a nadie. Pero antes de comenzar, si esta historia les parece interesante, por favor, den al like a este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita, porque créanme, cuando les digo que lo que voy a contarles hoy los va a impactar, tanto como me impactó a mí vivirlo. Y díganme en los comentarios de qué ciudad son, porque me gusta saber que esta comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. Necesito que sepan que no están solos, que las historias que vivimos, por duras que sean, siempre pueden tener un final diferente al que esperamos. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años. Mi propio hijo, Miguel, la persona a la que más amé en este mundo, la persona por la que construí todo lo que tengo, me abandonó en un asilo. Me dejó ahí como si fuera un mueble viejo, como si los 72 años de mi vida no hubieran significado nada para Elan. Pero lo que Miguel no sabía, lo que él nunca imaginó mientras firmaba esos papeles para internarme, era que yo era el verdadero dueño de ese hospital donde me dejó. Y no solo eso, era el dueño de todo el patrimonio que él creía que iba a heredar. Durante 18 meses, mi propio hijo no me visitó ni una sola vez, ni una llamada, ni una carta, nada. Mientras tanto, yo observaba desde la sombra, desde esa habitación que él pensaba que era mi prisión, cómo él gastaba mi dinero, cómo vivía en mi casa, cómo manejaba mis empresas, creyendo que ya era suyo todo. Pero la vida, queridos amigos, tiene una manera muy particular de hacer justicia. Y lo que mi hijo descubrió el día que decidí revelarle la verdad, bueno, eso cambió todo para siempre. Si quieren saber cómo terminó esta historia, cómo un padre abandonado logró darle la lección más importante de la vida a su propio hijo, y cómo el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la traición más dolorosa. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia, amigos míos, va a demostrarles que nunca, nunca debemos subestimar a nuestros padres, y que a veces las lecciones más duras son las que más necesitamos aprender. Para que entiendan bien esta historia, tengo que llevarlos conmigo al pasado, al año 1975, cuando yo tenía apenas 28 años y acababa de llegar a Sevilla desde un pequeño pueblo de Córdoba. Venía con 2.0 pesetas en el bolsillo y un sueño, en convertirme en médico. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos del modo que lo esperamos, ¿verdad? No pude estudiar medicina por falta de recursos, pero conseguí trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital San Juan de Dios. Era un trabajo duro, mal pagado, pero yo tenía algo que muchos no tenían: ambición. Veía cómo funcionaba el sistema de salud, veía las necesidades, las carencias, las oportunidades, y por las noches, después de trabajar 12 horas en el hospital, estudiaba administración de empresas por correspondencia. Mi esposa, que en paz descanse, María del Carmen, trabajaba como costurera para ayudarnos a sobrevivir. Vivíamos en un apartamento de 30 metros cuadrados en el barrio de Triana. No teníamos nada, pero teníamos sueños. Dejen el like si ustedes también han empezado desde abajo, si saben lo que es luchar por cada euro, por cada oportunidad. En 1978 nació Miguel. Y ahí, amigos míos, ahí cambió todo para mí. Cuando vi a mi hijo por primera vez, cuando lo tuve en mis brazos, supe que todo lo que hiciera en la vida sería por Elan, para darle las oportunidades que yo no tuve, para que nunca pasara las necesidades que nosotros pasamos. Trabajé día y noche, ajor cada paseta. En 1982 logré comprar mi primera ambulancia usada, una Renault 4 convertida que costó 150.0 pesetas. Era mi tesoro, mi puerta hacia el futuro. Comencé un pequeño servicio de transporte médico. Yo
Yo limpiaba la ambulancia, yo hacía las cuentas, yo conseguía los clientes. María del Carmen se encargaba de las llamadas desde casa mientras cuidaba a Miguel. Los primeros años fueron duros. Había noches en las que no sabíamos si tendríamos dinero para comprar leche para Miguel. Pero nunca me rendí, porque cada vez que miraba a mi hijo dormir, recordaba por qué lo estaba haciendo. En 1985 pude comprar una segunda ambulancia. En 1987, una tercera. El negocio crecía lentamente, pero crecía. Miguel tenía 9 años cuando me dijo por primera vez a mi papá: cuando sea grande, quiero ser como tú, Ann. Esas palabras, amigos míos, fueron la gasolina que necesitaba para seguir adelante. Llegamos a los años 90, y ahí empezó realmente mi despegue. España estaba cambiando, la sanidad privada comenzaba a expandirse, y yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero no fue suerte, ¿eh? Fueron 15 años de trabajo constante, de sacrificios, de estudiar cada movimiento del mercado. En 1991 fundé oficialmente Servicios Médicos Mendoza. Ya no era solo transporte de ambulancia. Empecé a contratar médicos, a ofrecer atención domiciliaria, servicios de urgencias privadas. Miguel tenía 13 años y ya me acompañaba los fines de semana a visitar las instalaciones. Le explicaba todo en cómo funcionaba el negocio, por qué era importante tratar bien a los empleados, cómo cada decisión afectaba a las familias que dependían de nosotros. Él parecía interesado, hacía preguntas inteligentes. ¿Por qué no compramos ese terreno, papá? ¿Por qué no abrimos una clínica ahí? Y yo, orgulloso como un pavón, le explicaba cada detalle. Mi hijo era listo, muy listo. Tenía ojo para los negocios. En 1995, cuando Miguel tenía 17 años, compramos nuestro primer edificio para convertirlo en clínica. Era una inversión enorme en 500 millones de pesetas. María del Carmen estaba asustada. Eduardo, ¿y si sale mal? ¿Y si perdemos todo? Pero yo tenía fe y sobre todo tenía un propósito claro: en construir algo sólido para mi familia, para mi hijo. La Clínica Mendoza abrió sus puertas en enero de 1996. 50 empleados Vinci, especialistas, médicos, tecnología de última generación. Era mi orgullo, mi legado. Miguel se graduó del bachillerato ese mismo año, con las mejores notas de su promoción. Le dije: hijo, estudia lo que quieras, conviértete en lo que sueñes, pero recuerda que todo esto, algún día, será tuyo. Compartir con quien necesite escuchar esto, porque todos merecemos saber que nuestros sacrificios valen la pena. Miguel eligió estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla. Los fines de semana venía a trabajar conmigo la Hansani, todo, desde cómo leer un balance hasta cómo tratar a un paciente con dignidad. Papá, me dijo un día, en 1999, cuando tenía 21 años, quiero que sepas que todo lo que has construido es increíble, y prometo que cuando llegue el momento voy a cuidarlo como tú lo has hecho. Esas palabras me llenaron de una felicidad que no puedo describir. Todo el trabajo, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todo tenía sentido. En el año 2000, Servicios Médicos Mendoza ya era una empresa con 200 empleados. Teníamos 3 clínicas, una flota de 2, las 5 de la mañana ambulancias, convenios con las principales aseguradoras médicas de Andalucía. Miguel se graduó en 2001 en cum laude. El día de su graduación, le hice un regalo especial. Le entregué las escrituras de una de las clínicas. Es tuya, hijo Nem. Empieza a construir tu propio camino. Ann lloró. Ann yo lloré. María del Carmen lloró. Éramos una familia unida, próspera, feliz. O eso creía yo. Los problemas comenzaron de forma muy sutil. Tan sutil que al principio pensé que eran cosas de mi imaginación. Miguel se casó en 2003 con Lucía, una chica de buena familia de Córdoba, abogada,
inteligente, ambiciosa. Al principio me cayó bien. Parecía hacer feliz a mi hijo, pero poco a poco empecé a notar cambios en Miguel. Ya no venía tanto a las reuniones de la empresa. Cuando venía, parecía distraído, impaciente. Papá, ¿no crees que ya es hora de que te retires un poco? Tienes 55 años. Deberías disfrutar de lo que has construido. En ese momento me pareció una preocupación genuina por mi bienestar. Ahora sé que era otra cosa. En 2005 nació mi nieta. Sofía fue el momento más feliz de mi vida, después del nacimiento de Miguel. Pero también fue cuando las cosas empezaron a cambiar más rápido. Lucía comenzó a hacer comentarios sutiles en don Eduardo. Miguel trabaja tanto en la empresa. Quizás sería bueno que tuviera más responsabilidades. O creo que Miguel tiene ideas muy buenas para modernizar los negocios. Yo, como un tonto, pensé que era bueno que mi nuera se interesara en los negocios familiares. Le di más responsabilidades a Miguel. Le transferí la administración de 2 de las clínicas. En 2007 murió María del Carmen en cáncer de páncreas. 8 meses de agonía que me destrozaron el alma. Miguel estuvo presente durante la enfermedad de su madre. Lo reconozco. Pero algo había cambiado ya en su manera de mirarme. Si han perdido a alguien que amaban mucho, déjenme un corazón en los comentarios, porque ese dolor nunca se va completamente. Después del funeral, Miguel me sugirió que me mudara a una casa más pequeña. Papá, esa casa es muy grande para ti solo. Además, está llena de recuerdos tristes. Era cierto que la casa me traía recuerdos de María del Carmen, pero no tristes, recuerdos hermosos que yo no quería abandonar. Aún así, para complacer a mi hijo, me mudé a un apartamento en el centro de Sevilla. Miguel y Lucía se quedaron en la casa familiar en temporal, papá, hasta que decidamos qué hacer con la casa. A los años pasaron, 2008, 2009, 2010. Mi salud comenzó a declinar un poco. Nada grave, solo las cosas normales de la edad. Presión alta, diabetes tipo 2, algunos achaques en las articulaciones. Miguel insistía cada vez más en que me jubilara completamente. Papá, tienes 63 años. Disfruta, viaja. Descansa. La empresa está en buenas manos. En 2011 le transferí oficialmente la Dirección General de Servicios Médicos Mendoza. Yo me quedé como presidente del consejo, pero él tenía el control operativo de todo. Fue el error más grande de mi vida. Una vez que Miguel tuvo el control real de las empresas, su comportamiento hacia mí cambió drásticamente. Ya no era sutil, era evidente. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Los domingos familiares desaparecieron. Las llamadas telefónicas se redujeron a asuntos de negocios. Papá, estamos muy ocupados con Sofía. Era siempre la excusa. Ya sabes cómo son los niños de 8 años. Pero yo sabía que había algo más porque cuando yo pasaba por las clínicas, los empleados me miraban de forma extraña. Algunos que habían trabajado conmigo durante 20 años ahora parecían incómodos cuando me veían. Un día de 2012, don Antonio, mi contador de toda la vida, me pidió una reunión privada. Don Eduardo, tengo que decirle algo. Miguel está haciendo cambios en la estructura financiera de las empresas. Ha creado varias sociedades nuevas y, bueno, en algunas de esas sociedades usted no aparece como socio. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir, Antonio? Quiero decir que su hijo está moviendo activos a empresas donde él es el único propietario. Legalmente, usted sigue siendo el dueño principal, pero los bienes se están trasladando. Esa noche no pude dormir. Miguel me estaría robando mi propio hijo. Decidí no confrontarlo inmediatamente. Contraté a un investigador privado, Javier Ruiz, para que me ayudara a entender exactamente qué estaba pasando. Lo que Javier descubrió en las siguientes semanas me partió el corazón. Miguel había creado 7 empresas diferentes. En 5 de ellas
Él era el único propietario. Había transferido a esas empresas gran parte del equipo médico, 3 de las ambulancias más nuevas, y había negociado que algunos de los contratos más lucrativos se firmaran directamente con sus nuevas empresas en lugar de con Servicios Médicos Mendoza. Pero lo que más me dolió fue descubrir que había estado diciendo a los empleados que yo sufría de principios de demencia y que por eso él había tenido que tomar el control completo de todo. Demencia. Yo, que tenía la mente más clara que nunca. Antes de llegar a los 50,000 likes, cuéntenme, ¿han vivido una traición de alguien cercano? Porque necesito saber que no estoy solo en esto. Confronté a Miguel en su oficina. Era diciembre de 2012. Hijo, tenemos que hablar en claro, papá. Pero que sea rápido, porque tengo una reunión importante. ¿Por qué has creado esas empresas sin consultármelo? ¿Por qué les dices a los empleados que tengo demencia? Su cara cambió completamente. La máscara de hijo preocupado se cayó de golpe. Papá, eres viejo. Ya no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Yo solo estoy protegiendo lo que construimos. Lo que construimos. Yo construí esto, Miguel Anjón, con el sudor de mi frente, con los sacrificios de tu madre. Sí, pero eso fue hace 30 años. Ahora las cosas son diferentes. Ahora yo soy quien mantiene todo funcionando. Entonces, devuélveme mis empresas. Si crees que no sirvo, devuélveme todo y maneja solo tus empresas nuevas. Miguel se rió. Se rió de mí. Papá, no seas ingenuo. Esto no funciona así. Además, ¿qué vas a hacer tú solo a los 65 años? ¿Volver a manejar ambulancias? Salí de esa oficina con el corazón destrozado. Mi hijo, mi propio hijo, me había traicionado. Y lo peor de todo, Anne se sentía justificado haciéndolo. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Si Miguel creía que era un viejo tonto, le iba a demostrar lo equivocado que estaba. Llamé a mi abogado, don Fernando Morales, un hombre de confianza que me había acompañado durante 25 años. Fernando, necesito tu ayuda. Pero lo que vamos a hacer tiene que quedar entre nosotros hasta que yo decida lo contrario. Dígame, don Eduardo, quiero crear una estructura legal que proteja mis bienes de mi propio hijo. Quiero que parezca que él tiene el control, pero que en realidad yo mantenga el poder real. Fernando se quedó callado por un momento largo. Don Eduardo, ¿está seguro de lo que me está pidiendo? Esto puede tener consecuencias muy serias en su familia. Mi familia ya está rota, Fernando. Miguel ya tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Durante los siguientes 6 meses, Fernando y yo trabajamos en secreto. Creamos una estructura compleja, pero completamente legal. Primero, establecimos una fundación familiar con sede en Luxemburgo, a la Fundación María del Carmen Mendoza. Esta fundación se convirtió en la propietaria real del 90% de todas mis empresas y propiedades. Segundo, yo me nombré como administrador vitalicio de la fundación, con poderes para tomar todas las decisiones. Tercero, las empresas españolas quedaron como subsidiarias de la fundación, pero manteniendo su operación normal. Cuarto, y esto fue lo más ingenioso, a Miguel seguía apareciendo como director general y aparente propietario de las empresas españolas, pero sus poderes eran limitados. No podía vender nada importante, no podía cambiar la estructura societaria, no podía acceder a las cuentas principales. Todo esto se hizo utilizando empresas intermedias y estructuras tan complejas que necesitarías un equipo de abogados especializados para entenderlas completamente. Miguel nunca se enteró. Para él, todo seguía igual. Él manejaba las operaciones diarias, tomaba las decisiones menores, se sentía el dueño de todo. Pero yo tenía el poder real. En 2014, para completar mi plan, compré secretamente el Hospital San Rafael,
una institución privada que había estado en venta durante meses. Era el mismo hospital donde Miguel había estudiado para hacer su especialización en administración sanitaria. Pagué 15 millones de euros por él, a Miguel nunca lo supo. Contraté a la doctora Carmen Vázquez como directora administrativa. Ella era la única persona en el hospital que sabía quién era realmente el propietario. Doctora, le dije, puede llegar un momento en que necesite una habitación aquí. Si eso pasa, usted tratará el asunto con la máxima discreción. Por supuesto, don Eduardo. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que estoy preparándome para una situación que espero nunca llegue a suceder. Pero en el fondo, yo sabía que sí iba a suceder. Los años 2015, 2016 y 2017 fueron los peores de mi vida. Miguel ya casi no me hablaba. Las visitas se redujeron a una vez al mes, y solo para hablar de negocio. Mi nieta Sofía, que ya tenía 12 años, era la única alegría que me quedaba. Pero incluso ella estaba siendo alejada de mi abuelo. Está un poco enfermo, le decía Miguel, cuando ella quería pasar más tiempo conmigo. Necesita descansar. En 2018, Miguel contrató a una enfermera para que me ayudara en casa. Se llamaba Rosa, una mujer de 45 años, que en realidad era más una espía que una cuidadora. Todo lo que yo hacía, todo lo que decía, toda persona que visitaba mi casa, era reportado a Miguel. Don Eduardo salió esta mañana sin avisar. Don Eduardo recibió la visita de un señor que parecía abogado. Don Eduardo estuvo revisando papeles durante 3 horas. Yo sabía lo que estaba pasando, pero seguí el juego, porque necesitaba que Miguel se sintiera seguro, que creyera que tenía todo bajo control. En diciembre de 2018, Miguel me propuso algo que yo ya estaba esperando. Papá, creo que sería bueno que te fueras a vivir a un lugar donde tengas más cuidados. Ya no estás joven y yo me preocupo por ti. ¿Te refieres a un asilo? No es un asilo, papá. Es una residencia de alta calidad. El Hospital San Rafael tiene una sección geriátrica excelente. Estarías muy bien atendido. Por dentro me reí. Mi hijo quería internarme en mi propio hospital. No sé, Miguel. Me gusta mi independencia. Papá, por favor, hazlo por mí, por mi tranquilidad. Además, no es para siempre. Es solo hasta que mejore tu salud. Mentira. Sabía que era mentira. Pero acepté en está bien, hijo. Si eso te tranquiliza, lo haré. El 15 de enero de 2019, Miguel me llevó al Hospital San Rafael, firmó todos los papeles, pagó el primer mes por adelantado y se despidió de mí con un abrazo que se sintió como una despedida definitiva. Estarás muy bien aquí, papá. Te prometo que vengo a verte pronto. Era la última mentira que me diría durante mucho tiempo. Cuando Miguel se fue, la doctora Carmen Vázquez vino a verme. Don Eduardo, todo está listo. Su habitación está en el 3er piso, con vista al jardín, y tengo instrucciones de mantenerlo informado de todo lo que pasa. Tan perfecto, Carmen. Ahora comienza la parte más difícil del plan. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Puede ser muy duro emocionalmente. Ya ha sido duro, Carmen. Ahora solo me queda esperar a que mi hijo aprenda la lección que necesita aprender. Si han llegado hasta aquí, por favor compartan este video, porque la historia está a punto de dar el giro que cambiará todo. Los primeros meses en el Hospital San Rafael fueron los más difíciles de mi vida, no por las condiciones físicas, que eran excelentes, sino por el dolor emocional de sentirme abandonado por mi propio hijo. Miguel no vino a visitarme ni una sola vez en los primeros 3 meses. Ni una llamada, nada, pero yo tenía trabajo que hacer. Desde mi habitación, con la ayuda de la doctora Carmen y mi abogado Fernando, seguía administrando secretamente mis empresas. Todas las mañanas, Carmen me traía un informe completo de lo que estaba pasando en Servicios Médicos Mendoza. Y lo que estaba pasando era exactamente lo que yo esperaba. A Miguel estaba destruyendo todo, sin la supervisión directa
que yo había ejercido durante 40 años, las empresas comenzaron a tener problemas. Miguel tomaba decisiones impulsivas, gastaba dinero en inversiones arriesgadas, había despedido empleados de confianza. En 6 meses, la empresa perdió 3 contratos importantes con aseguradoras médicas. En 8 meses, tuvieron que vender 2 ambulancias para cubrir gastos operativos. En 10 meses, Miguel tuvo que pedir un préstamo bancario de 500.0 euros para mantener las clínicas funcionando. Todo esto yo lo sabía desde mi habitación del hospital. Y Miguel no tenía ni idea de que yo lo sabía. Pero lo que más me dolió fue lo que descubrí sobre mi nieta, Sofía, que ya tenía 14 años. Había preguntado varias veces por mí. ¿Dónde está el abuelo? ¿Por qué no lo visitamos? La respuesta de Miguel era siempre la misma. El abuelo está muy enfermo. Es mejor que no lo veas así. Mi propia nieta creía que yo estaba muriendo. En diciembre de 2019, cuando ya llevaba casi un año en el hospital, Miguel finalmente vino a visitarme. Pero no vino solo. Vino con Lucía y con un abogado que yo no conocía. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Me alegra verte. Ann mentía, no me alegraba. Ann estaba furioso, pero necesitaba mantener mi actuación. Papá, venimos a hablar de algo importante. Las empresas están pasando por un momento difícil. Necesitamos hacer algunos cambios legales para proteger el patrimonio familiar. El abogado, un hombre joven de unos 35 años, sacó unos documentos. Don Eduardo, estos son poderes notariales que le darían a su hijo control total sobre todas sus propiedades y empresas. Es una medida de protección. Entiende. Leí los documentos. Era exactamente lo que esperaba. A Miguel quería que yo firmara mi propia ruina financiera. No sea así. Es mucho dinero. ¿No podemos esperar un poco? Miguel se puso nervioso. Papá, no podemos esperar. Los acreedores están presionando. Si no hacemos esto ahora, podríamos perderlo todo. Mi empresa nunca había tenido problemas con acreedores. ¿En qué había metido Miguel mi dinero? Déjeme pensarlo unos días. No hay días, papá. Miguel explotó. Tienes que firmar esto hoy. Lucía lo tranquilizó con la mirada. Lo que Miguel quiere decir es que el tiempo es importante, don Eduardo. Pero sí necesita pensarlo. Sí, necesito pensarlo. Se fueron enojados, especialmente Miguel. Esa noche llamé a Fernando. Fernando, necesito que investigues en qué ha metido Miguel el dinero de las empresas. Ya lo estoy investigando, don Eduardo. Y lo que he encontrado, bueno, es peor de lo que pensábamos. Andain, Miguel ha invertido 2 millones de euros en un proyecto inmobiliario en Madrid, que resultó ser una estafa. Ha prestado 800.0 euros a un amigo para un negocio de restaurantes que quebró. Y ha gastado casi 300.0 euros en un coche de lujo y unas vacaciones en el Caribe para su familia. Me quedé sin palabras. ¿Y las cuentas de las empresas? Están prácticamente vacías, don Eduardo. Por eso necesita que usted firme esos poderes. No es para proteger el patrimonio, es porque lo ha dilapidado y necesita acceso a sus reservas personales para salvarse. Mi hijo no solo me había traicionado, había destruido el trabajo de toda mi vida. Era hora de que aprendiera las consecuencias de sus actos. El 14 de febrero de 2020, día de San Valentín, Miguel volvió al hospital. Esta vez vino solo un papá. Tengo que ser honesto contigo. La situación de las empresas es muy grave. Si no firmas esos documentos, hoy vamos a perder todo. ¿Cómo puede ser tan grave, Miguel? Yo construí esas empresas para que fueran sólidas. Las cosas han cambiado, papá. La competencia, la crisis, la pandemia que está empezando, todo se ha complicado. La pandemia apenas estaba comenzando. Era obvio que Miguel estaba usando cualquier excusa. Está bien, hijo. Firmaré los documentos. Pero antes, quiero que me hagas una promesa. ¿Qué promesa? Quiero que me prometas que vas a cuidar a tu hija, que vas a ser para ella el padre que tú crees
que yo no fui para ti. Miguel se sorprendió por mi comentario. Claro, papá Ean, por supuesto. Y quiero que me prometas que vas a honrar la memoria de tu madre. Que todo lo que hagas será algo de lo que ella se sentiría orgullosa en papá. ¿Por qué me dices esto? Porque siento que esta puede ser la última vez que hablemos como padre e hijo. Miguel se quedó callado por un momento largo. No digas eso, papá. Pero yo sabía que era verdad. Después de lo que iba a pasar, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Fingí firmar los documentos. En realidad, los documentos que firmé eran copias sin valor legal que Fernando había preparado especialmente para este momento. Listo. Hijo Ann, ya tienes lo que querías. Miguel me abrazó. Ann, gracias, papá. Te prometo que voy a arreglar todo. Se fue con una sonrisa. Creía que había ganado. Pobre Miguel. No sabía que el juego recién comenzaba. Inmediatamente después de que Miguel se fuera, llamé a Fernando. Fernando, es hora activa. El plan final. ¿Está completamente seguro, don Eduardo? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Los siguientes 3 meses fueron una obra de teatro perfectamente orquestada. Miguel creía que tenía control total sobre mis bienes, pero cada movimiento que hacía era monitoreado y controlado, secretamente por mí. La primera sorpresa llegó cuando Miguel intentó vender una de las clínicas para cubrir sus deudas. El comprador, después de hacer la investigación legal correspondiente, descubrió que la clínica no podía venderse sin la autorización de la Fundación María del Carmen Mendoza. Miguel llamó furioso a su abogado. ¿Qué es esa fundación? ¿Por qué no aparecía en los documentos que revisamos? El abogado, tan confundido como Miguel, le dijo que tendría que investigar más profundamente la estructura legal de las empresas. La segunda sorpresa llegó cuando Miguel trató de acceder a las cuentas bancarias principales. Los bancos le informaron que necesitaba una autorización especial del administrador de la fundación para realizar transferencias superiores a 10.0 euros. Miguel empezó a desesperarse. Las deudas se acumulaban, los acreedores presionaban, y él no podía acceder al dinero que creía que era suyo. En mayo de 2020, Miguel vino al hospital completamente descompuesto. Papá, hay algo muy raro pasando con las empresas. Parece que hay una fundación que controla todo, pero yo no sé nada de esa fundación. Fingí confusión. ¿Una fundación? No sé. ¿De qué me hablas, hijo? Los abogados dicen que alguien llamado Eduardo Mendoza Herrera es el administrador de esa fundación. Pero ese eres tú. Y tú estás aquí, Miguel. Yo apenas puedo recordar lo que desayuné esta mañana. ¿Cómo voy a saber de fundaciones y administraciones? Miguel se quedó mirándome con una mezcla de frustración y desesperación. Papá, necesito que te concentres. ¿Recuerdas haber firmado algo sobre una fundación? Algo sobre Luxemburgo. ¿Luxemburgo? ¿Eso no está en Francia? Miguel salió del hospital más confundido de lo que había entrado. Durante los siguientes meses, Miguel gastó una fortuna en abogados tratando de desentrañar la estructura legal que Fernando y yo habíamos creado. Pero cuanto más investigaba, más compleja se volvía la situación. Descubrió que las empresas españolas eran propiedad de una empresa holandesa, que a su vez era propiedad de una empresa luxemburguesa, que a su vez era administrada por la Fundación María del Carmen Mendoza. Y el administrador de esa fundación era yo. Pero yo estaba incapacitado en un hospital. Era un laberinto legal perfecto. En octubre de 2020, Miguel recibió la notificación que yo había estado esperando. A los acreedores habían decidido ejecutar sus garantías. Iban a embargar las empresas si no recibían el pago completo en 30 días. Miguel necesitaba 3.5 millones de euros y no tenía manera de conseguirlo. Vino al hospital llorando, literalmente llorando. Papá, vamos a perder todo.
todo lo que construiste durante 40 años. No sé qué hacer. Por primera vez en 2 años sentí compasión por mi hijo, pero sabía que esta lección era necesaria y no hay nada que se pueda hacer, solo si pudiéramos contactar al administrador de esa maldita fundación. Pero nadie sabe quién es realmente. Los abogados dicen que existe, pero que no responde a ninguna comunicación. ¿Y si yo soy realmente ese administrador? Miguel me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Papá, tú ni siquiera puedes manejar tu teléfono celular. ¿Cómo vas a ser el administrador de una fundación internacional? Era hora de la revelación final a Miguel. Siéntate, tengo algo que contarte. Hijo, hay muchas cosas que no sabes sobre mí y hay muchas cosas que tú has hecho que yo sí sé. A Miguel me miró con cara de confusión. ¿De qué hablas, papá? Saqué de mi mesa de noche una carpeta que había mantenido escondida durante 2 años. Sé que creaste 7 empresas a mis espaldas. Sé que transferiste activos de mis empresas a las tuyas. Sé que les dijiste a los empleados que yo tenía demencia. Sé que perdiste 2 millones de euros en Madrid. Sé que prestaste 800.0 euros que nunca recuperaste. Y sé que me trajiste a este hospital, no porque te preocuparas por mi salud, sino porque querías sacarme del camino. La cara de Miguel cambió completamente. El color se le fue del rostro. Papá, no he terminado. También sé que durante los 18 meses que llevo aquí, no me has visitado ni una sola vez, por amor. Cada visita que me has hecho ha sido porque necesitabas algo de mí, papá. Puedo explicarme que Miguel, explicarme por qué tu propia hija cree que su abuelo está muriendo, explicarme por qué le dijiste que era mejor que no me viera. Miguel se quedó sin palabras. Pero lo que más me duele, hijo, es que durante todo este tiempo, tú has creído que yo era un viejo tonto, que no se daba cuenta de nada. No es eso, papá. Sí es eso. Le grité por primera vez en mi vida. Tú creías que me podías engañar. Tú creías que podías robarme y que yo no me iba a dar cuenta. Miguel empezó a llorar. Papá, yo solo querías destruir el trabajo de toda mi vida. Querías dilapidar el dinero que tu madre y yo ganamos con tanto sacrificio. Yo no quería destruir nada. Solo quería modernizar las empresas. Modernizar, gastando 300.0 euros en un coche y unas vacaciones. Eso es modernizar. Miguel se dio cuenta de que yo sabía todo, absolutamente todo. ¿Cómo sabes todo eso? Porque, hijo mío, yo nunca dejé de ser el verdadero dueño de todo. Porque la Fundación María del Carmen Mendoza soy yo. Porque este hospital donde me trajiste para abandonarme es mío. Porque cada movimiento que has hecho durante los últimos 2 años ha sido supervisado por mí. Miguel se quedó con la boca abierta. ¿Qué? Lo que oyes. Tú me trajiste a mi propio hospital para abandonarme. Durante 18 meses has estado viviendo en mi casa, gastando mi dinero, manejando mis empresas, creyendo que ya eras el dueño de todo. Eso es imposible. Saqué mi teléfono y llamé a la doctora Carmen. Carmen, por favor sube a mi habitación con los documentos. 5 minutos después, la doctora Carmen entró con una carpeta llena de documentos. Miguel, te presento a la doctora Carmen Vázquez, directora administrativa del Hospital San Rafael. Carmen, preséntate propiamente. Mucho gusto, señor Miguel. Trabajo para su padre desde 2014. Él es el propietario de este hospital. Miguel se volteó hacia mí como si hubiera visto un fantasma. Carmen, muéstrale los documentos de la fundación. Carmen le entregó a Miguel las escrituras de la Fundación María del Carmen Mendoza, los documentos de propiedad del hospital y los reportes financieros de los últimos 2 años. Miguel leyó en silencio durante 10 minutos. Cuando terminó, las lágrimas corrían por su cara. Papá, yo no sabía. No sabías porque no querías saber.
porque era más fácil creer que tu viejo padre era un estorbo del que había que deshacerse. Perdóname, Miguel. Durante 2 años te he observado. Te he visto tomar decisiones terribles. Te he visto destruir, poco a poco, todo lo que construí. Y lo más triste de todo, te he visto convertirte en una persona que tu madre no habría reconocido. Miguel lloraba como un niño. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Esa, hijo mío, es la pregunta correcta. Los siguientes días fueron los más difíciles para Miguel, pero también los más importantes para nuestra relación. Le expliqué exactamente cuánto dinero había perdido, cuántos errores había cometido y cuáles eran las consecuencias reales de sus decisiones. Miguel, las empresas que yo construí durante 40 años estuvieron a punto de quebrar en menos de 2 años bajo tu administración. Lo sé, papá. Lo sé. Pero lo más grave no es el dinero. Lo más grave es que perdiste la confianza de los empleados, la confianza de los clientes y sobre todo, perdiste mi confianza. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Sí, hijo, empero va a requerir trabajo, mucho trabajo. Durante las siguientes semanas, diseñamos juntos un plan para salvar las empresas y reconstruir nuestra relación. Primero, Miguel tuvo que vender su coche de lujo y usar ese dinero para pagar parte de las deudas. Segundo, él y Lucía tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y alquilar la casa familiar para generar ingresos adicionales. Tercero, Miguel tuvo que trabajar sin sueldo durante 1 año para demostrar su compromiso con la recuperación de las empresas. Cuarto, y esto fue lo más importante, Miguel tuvo que disculparse personalmente con cada empleado que había tratado mal durante los últimos 2 años. Pero el cambio más significativo fue con Sofía, el día que salí del hospital. 18 meses después de haber entrado, mi nieta me estaba esperando en la puerta con un cartel que decía: «Han bienvenido a casa, abuelo, abuelo». Papá me contó la verdad. Me contó que no estabas enfermo, que él te había llevado al hospital por otras razones. ¿Y qué piensas de eso, mi amor? Pienso que papá se portó muy mal contigo, pero también pienso que tú eres muy inteligente por haber encontrado la manera de enseñarle una lección. Esa niña, a los 15 años, había entendido algo que a su padre le había tomado 2 años aprender. Miguel se acercó a nosotros. Papá, quiero que sepas que Sofía va a saber siempre la verdad sobre todo. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Eso espero, hijo. Y quiero que sepas también que a partir de ahora tú tienes el control de todo. Yo voy a trabajar para ti, no al revés. Miguel, yo no quiero empleados, quiero un socio. Quiero un hijo en quien pueda confiar. ¿Crees que algún día podrás volver a confiar en mí? Hijo, la confianza no se regala, se gana. Y se gana con acciones, no con palabras. Durante el año siguiente, Miguel trabajó más duro de lo que había trabajado en toda su vida. Llegaba a las empresas a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Aprendió a tratar a los empleados con respeto. Aprendió a tomar decisiones pensando en las consecuencias a largo plazo. Y lo más importante, aprendió a valorar lo que tenía. En diciembre de 2021, exactamente 1 año después de mi salida del hospital, convoqué a una reunión familiar especial. Miguel, Lucía, Sofía, tengo algo que anunciarles. ¿Qué pasa, abuelo? He decidido transferir oficialmente el 60% de todas las empresas a nombre de Miguel. Miguel se quedó sin palabras en papá. No sé qué decir, no digas nada. Solo prométeme que vas a cuidar esto como yo lo cuidé, que vas a pensar en las próximas generaciones, no solo en la ganancia inmediata. Te lo prometo, papá, y prométeme que si algún día yo necesito cuidados médicos, no me vas a abandonar en un hospital, que vas a estar ahí para mí, como yo estuve ahí para ti. Te lo prometo. Y papá,
Perdóname por todo. Nos abrazamos y por primera vez en 3 años sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Hoy, 4 años después de todo esto, puedo decirles que Miguel es un hombre completamente diferente. Es un buen empresario, un buen padre y lo más importante, es un buen hijo. Las empresas no solo se recuperaron, sino que ahora son más prósperas que nunca. Miguel implementó muchas de las ideas de modernización que tenía, pero esta vez las implementó correctamente, con planificación, con responsabilidad. Sofía, que ahora tiene 18 años, estudia administración de empresas, pero también estudia un voluntariado en el hospital los fines de semana. Quiero entender el negocio desde abajo, como hizo el abuelo, me dice. Why, yo sigo viviendo en mi apartamento del centro de Sevilla. Miguel me visita 3 veces por semana. Sofía viene todos los domingos para que cocinemos juntos. Y Lucía aprendió a respetarme cuando se dio cuenta de quién era realmente. Si han llegado hasta aquí, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal, porque esta historia tiene lecciones muy importantes que todos necesitamos aprender. La primera lección es que nunca debemos subestimar a nuestros padres. Ellos han vivido más, han visto más, han aprendido más, y si llegaron a construir algo en la vida, fue porque sabían lo que hacían. La segunda lección es que el dinero fácil corrompe. Miguel se sintió dueño de algo que no había construido, y eso lo convirtió en una persona irresponsable y cruel. Cuando tuvo que trabajar para recuperar lo que había perdido, volvió a ser la persona que realmente era. La tercera lección, y esta es la más importante: el amor verdadero sobrevive a todo. Yo amé a Miguel incluso cuando me traicionó, y por eso estuve dispuesto a enseñarle la lección que necesitaba aprender, aunque eso significara sufrir durante 2 años. Algunos me han preguntado si no fui muy cruel con Miguel, si no hubiera sido más fácil simplemente hablar con él desde el principio. Y yo les respondo, a veces las palabras no son suficientes. A veces las personas necesitan vivir las consecuencias de sus actos para entender realmente lo que han hecho mal. Miguel necesitaba sentir lo que era estar al borde de perderlo todo para valorar lo que tenía. Necesitaba sentir la responsabilidad real de las empresas para entender lo difícil que había sido construirla. Y necesitaba ver a su padre como un igual, no como un obstáculo, para poder respetarlo verdaderamente. Cuéntenme en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. ¿Creen que fui demasiado duro o creen que era necesario? Y sobre todo, díganme si esta historia les sirvió para reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. Porque al final del día, la familia es lo único que realmente importa. Pero la familia no es solo sangre. La familia es respeto, es amor, es estar ahí en los momentos difíciles. Y a veces, la familia también es tener el valor de enseñar lecciones difíciles cuando es necesario. Mi nombre es Eduardo Mendoza Herrera, tengo 72 años y esta ha sido mi historia. Una historia de traición, de dolor, de justicia, pero sobre todo una historia de amor. Porque todo lo que hice, lo hice por amor a mi hijo, para ayudarlo a convertirse en el hombre que yo sabía que podía ser. Y hoy puedo decir que lo logré. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para demostrar amor verdadero. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Hasta la próxima, queridos amigos.